Hola, estamos en el programa de Identidad Latinoamericana y en esta ocasión abordaremos una discusión crítica de las dimensiones y escenarios relacionados con las teorías decoloniales. Para quien esté familiarizado con este tema, el término decolonial o decolonialidad representa para Latinoamérica el desprendimiento de las bases eurocentradas del poder, el desenganche de la lógica de la modernidad. También se puede definir este término como las opciones analíticas y prácticas que se enfrentan y se desvinculan de la matriz colonial del poder. Conversaremos sobre este tema con Alexander Lema, un estudiante de medicina de la Universidad San Francisco de Quito, el cual nos brindará su punto de vista a lo largo de todo este programa. Bueno, empecemos. La teoría decolonial, como muchos filósofos latinoamericanos la denominan, no es más que herramientas pedagógicas y críticas que cuestionan el conocimiento que a través de la historia se nos ha impuesto, los procesos y prácticas de rehumanización frente a las estructuras materiales y simbólicas que asedian la humanidad, provocadas por la globalización y su construcción de identidades. La descolonización, como lo puntúa Katherine Wallace 2012, envuelve una práctica de desaprender lo impuesto y asumido y de volver a reconstruir el ser, sin la premisa de la globalización, como un proceso nuevo, uno emancipador. Es importante el tema, pues muestra otra teoría de la desarticulación de la globalización, o proponer una nueva forma de pensamiento emancipador y poner fin al epistemicidio de la globalidad que ésta impone. Bien, dicho esto, Alexander, tenemos varias preguntas que nos hicieron por nuestras redes sociales y me gustaría que las escogieras y las respondieras a tu conveniencia. El espacio es tuyo. Bien, gracias por la entrevista y creo que lo que mencionaste anteriormente es clave para empezar con este tema. Entonces no voy a hacer más larga a la introducción y empezaré con las preguntas. Una de las preguntas que me llamó la atención fue ¿cuáles son las principales propuestas y planteamientos de las teorías decoloniales? Ok, si bien existe una forma de enumerar a las teorías decoloniales como tal, sí podemos ver que se enfocan en la emancipación del pensamiento eurocentrista, descolonizar el poder, descolonizar el conocimiento, la naturaleza, ese ser, desarticular todas esas jerarquías conocidas para hacer una civilización más justa, más igualitaria, que de igual forma se sobreponga. Son propuestas enfocadas en el pasado, pero con una visión a futuro muy profunda, ya que en el pasado se encuentran las raíces de donde surge el problema que acarramos hasta el día de hoy, y que esperamos con este tipo de entrevistas y planteamientos no se repitan en generaciones futuras. Como bien plantea Hugo Benavides en la representación del pasado sexual de Guayaquil, historizados en Enchaquirados, página 146. Sintiendo dolor y terror, uno comienza a evaluar la historia que lo ha colocado a uno donde está y cómo ha formado su punto de vista, sintiendo dolor y terror, porque de ahí en adelante uno entra en la batalla con esa creación histórica, lo que es uno mismo, e intenta recrear a uno mismo de acuerdo a un principio muy humano y más liberador. Comienza así el intento de alcanzar un nivel de madurez personal y libertad, lo cual roba la historia de su poder tiránico y al mismo tiempo la cambia. Bien, es por esto que sin la premisa de globalización, este es un proceso nuevo totalmente desarticulado del pensamiento normal, que busca en sí su libertad. Libertad para pensar y cuestionar conocimientos, formas de actuar que a través de la historia se nos han impuesto. Bien, la siguiente pregunta que me llamó la atención fue, ¿cuáles son las principales virtudes con que cuentan las propuestas y pensamientos de las teorías decoloniales? Una de las principales virtudes con las que cuentan estas propuestas es el cuestionar todo lo que se conoce como algo normal.
como por ejemplo la religión, nuestra forma de actuar y de pensar. Ya no se intenta seguir con ese modelo estándar de ser igual a algo o a alguien, sino de ser independientes y de plantear cosas nuevas en todos los ámbitos, como políticos, sociales, culturales y educativos, etc. Fortaleciendo lo que sería nuestra identidad como tal. Con el paso del tiempo se ha adaptado a los cambios que la sociedad le impuso y, por supuesto, por buscar su supervivencia en esta sociedad de globalización. Otra virtud con la que cuentan estas teorías decoloniales es que nos hacen entender por qué es que fuimos conquistados y por qué debemos empezar a pensar diferente, ya no viendo a las formas de actuar, de pensar que tienen los europeos como modelos a seguir, pensar en que tienen algo diferente que los hace especiales, sino desde el punto de vista más real. Como por ejemplo, voy a citar un párrafo de Diamond Laret del texto Armas, Gérmenes de Cero, página 86, en el cual podemos notar cuáles fueron esos factores que influyeron en la conquista y cómo estos muestran que no se deberían seguir esos modelos y que se pueden crear nuevos, ya que no fueron tan diferentes como para marcarnos una forma de pensar que no se pueda cambiar a día de hoy para un futuro. Así pues, la captura de Atahualpa por Pizarro ilustra el conjunto de factores inmediatos que tuvieron como resultado la colonización del Nuevo Mundo por los europeos, de la colonización de Europa por los indígenas americanos. Las razones inmediatas del éxito de Pizarro incluyen la tecnología militar basada en las armas de fuego, las armas de acero y los caballos, las enfermedades infecciosas endémicas en Eurasia, la tecnología marítima europea, la organización política centralizada de los estados europeos y la escritura. Bien, como vemos, solo fueron primeros en algo, primeros en utilizar armas de fuego, tecnología militar, organizaciones políticas, etc. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos romper esas cadenas para formar nuevos organismos que regulen y busquen un desarrollo para la sociedad basándose en lo que somos expertos, como por ejemplo la agricultura, ricos en turismo, ricos en petróleo y climas envidiables. Como bien dice el dicho, zapatero a tus zapatos. No podemos seguir estructuras de organización y desarrollo que han funcionado en otros países solo por eso, ya que nosotros tenemos una realidad muy diferente. La tercera pregunta del día de hoy es muy buena y dice, ¿cuáles son las principales críticas que podemos hacer frente a las propuestas y planteamientos de las teorías decoloniales? Desde mi punto de vista, una crítica podría ser que, si bien se busca reconstruir el ser, desarticularse de la globalización y buscar un pensamiento emancipador, creo que esos propósitos de ser libres por completo son prácticamente imposibles. Si bien ya no existen las relaciones coloniales de dominación, existe una continuidad, o como se llama ahora, un neocolonialismo. Hoy tenemos estados formalmente independientes en casi todo el mundo, pero que siguen en la realidad dominados política y militarmente por los grandes imperios del norte. Las continuidades de las historias coloniales son más que las de descontinuidad, que vienen siendo el propósito de las teorías decoloniales. William Ospina en el texto América Mestiza nos dice, no ignoramos que ser americanos equivale hoy a ser herederos de todas las tradiciones del planeta, y la América Mestiza es inconcebible inicialmente sin el triple legado del mundo americano, del europeo y del africano, y después sin el legado del resto de las naciones que ha hecho que, por ejemplo, Sao Paulo sea hoy en las ciudades japonesas más grandes del mundo. Pero a lo largo de definir nuestro ordenamiento político, nuestros panoramas culturales y nuestros valores éticos y estéticos, el peso de la conquista sigue siendo muy grande e incluso en los países mayoritariamente indígenas como México, Guatemala o Bolivia, y en los países mulatos como Haití o República Dominicana, hay dificultades para sobreponerse al predominio excluyente de la cultura de los conquistadores. Bien, por ello es complicado pensar que podremos acceder a un pensamiento tan independiente. Sí, será nuevo y con grandes enfoques, pero no se puede desvincular siglos de adaptación de nuestra identidad y forma de pensar. Otra pregunta
muy interesante es cuáles serían los puntos positivos y los puntos negativos de analizar la historia de América Latina desde una perspectiva de colonial. Bien, la historia de América Latina analizada desde la perspectiva de colonial, es decir, desde la búsqueda del desprendimiento de las bases eurocentristas que nos dejó la conquista española, tiene sus puntos positivos y negativos. Un punto positivo es evidentemente que a través de la historia somos capaces de entender el presente y cambiar a conveniencia nuestro futuro. Entender, como dije en el punto anterior, el hecho de por qué fuimos conquistados nos hace entender que los conquistadores en el pasado no tuvieron nada fuera de lo normal para haber logrado su propósito. Simplemente fueron primeros en algo, tecnología, armas, etc. Ahora verlo desde el punto de vista de América Latina nos hace abrir los ojos que somos capaces de pensar, ya no de forma independiente, ya no seguir ese modelo, es decir, de forma ya independiente, ya no seguir ese modelo que se nos ha impuesto por siglos para buscar un desarrollo. Quizás por eso tal vez América Latina aún sigue siendo considerada como tercermundista. Y es por esto que si se supone que seguimos modelos que han alcanzado un desarrollo, ¿por qué seguimos estancados? ¿Por qué no hemos surgido de esas cenizas? Por todo esto es importante analizar la perspectiva de colonial desde la historia de América Latina. Y un punto negativo, sin duda, es que no se va a poder encontrar una identidad como tal para el pensamiento de América Latina, ya que por supervivencia la identidad latinoamericana, incluyendo su forma de pensar, se ha adaptado a los siglos de cambio y no se podría llamar a un pensamiento puro cuando las bases vienen del eurocentrismo. Y bien, una de las últimas preguntas es ¿cuáles serían los puntos positivos y los puntos negativos de analizar el mestizaje de América Latina desde la perspectiva de colonial? Si analizamos el mestizaje en América Latina desde este punto, sin duda resalta que un punto positivo es que se busque el origen de nuestra identidad, para llamar a algo netamente latinoamericano. Eso nos obliga a separarnos del caudal de la historia, a ver en la historia lo que fuimos y lo que somos. Es interesante cómo la identidad de América Latina ha prevalecido a lo largo de la historia. Sí es claro que cambió y se adaptó a los cambios de la globalización y de lo interpuesto por la colonización. Pero si analizamos un ejemplo que me gusta mucho, y es el de los esclavos del Caribe, los cuales cubrían a sus dioses con atuendos propios de los dioses conquistadores para poder seguir con su identidad, fuera del mestizaje, de adorar a sus propios dioses. Es algo que hace más rica la identidad de Latinoamérica, y quizás más rica por cómo pasó en la historia, a que si no hubiese sido así. Y por eso la considero un punto positivo, buscar esa pureza al concepto de identidad. Y un punto negativo es que el mestizaje es algo que ya es propio de la identidad latinoamericana. No se puede buscar una pureza en ese sentido, ya que solo hay que ver a la actualidad. Ya no tenemos al yugo español como gobernantes y aún así seguimos practicando ciertas cosas que el mestizaje dejó, como la forma de pensar, de actuar, la religión en sí. Porque si le preguntamos a todos los que forman parte de América Latina para volver a adorar a los dioses que se consideraban propios, la mayoría pensará que es una locura, hasta un pecado por parte de los que proponen esto, porque ahora sus creencias se basan en otros dioses. Es decir, no se puede ya separar ciertas cosas que el mestizaje trajo. Y la última pregunta sería, ¿de qué formas positivas o negativas podrías impactar en nuestra realidad efectiva y cotidiana las propuestas y planteamientos de las teorías decoloniales? Una forma positiva es que se cambiarían las estructuras inamovibles, como las que plantea en la página 52 Jacinto Gijón y Chiluisa, en su obra Longos, una crítica reflexiva e irreverente a lo que somos. ¿Qué dice? Las estructuras políticas se mantuvieron inamovibles. Los pobres y paupérrimos indios siguieron siendo indios, pobres con limitados accesos a recursos de poder económico y político, y las familias tradicionales terratenientes y con ancestros españoles continuaron en el poder efectivo, es decir, conduciendo las estructuras políticas, sociales y económicas destinadas a dominar totalmente las sociedades de la nueva y floreciente nación racista y excluyente.
continuando como negocio privado familiar, lo que antes era monopolio del Imperio Español Longo. Como vemos, impactaría eso en las estructuras y ámbitos que sobresalen en la sociedad como el político para buscar ese cambio que logre que podamos ser independientes primero a nivel nacional y después buscar un puesto, ¿por qué no?, entre las grandes potencias. Y una forma negativa en la que nos afectaría estas propuestas y planteamientos de las teorías decoloniales es que desencadenaríamos un caos al intentar cambiar las estructuras que han regido en una nación durante tantos siglos. Porque sería un cambio radical plantear todas las cosas sin seguir un ejemplo para buscar esa libertad y forma de pensar. Entonces creo que está bien si se quiere pensar de forma libre, pero es necesario tener una base en la cual mediante el cambio no se genere un caos, sino al contrario, un desarrollo para la sociedad y todos lo que la conforman, para en un futuro ser esa generación que hizo de algo totalmente impropio, algo digno de orgullo, como es la identidad latinoamericana. Bien, muchas gracias, Alexander. Te agradezco por tu intervención. Qué lástima no poder acotar algo a todo ese contenido que acabas de aportarnos, pero creo que con tu explicación quedó bastante claro a qué nos referimos cuando hablamos de las teorías decoloniales. Bien, el tiempo se nos ha ido de las manos y esto sería todo. Me despido agradeciendo a la audiencia por su atención y esperando que el programa haya sido de su agrado. Un abrazo fuerte y nos veremos en la próxima entrevista aquí en Identidad Latinoamericana.